Bien, continuando con el cuarto tema, vamos a revisar algunos estudios, digamos, de algunos casos, ¿cierto? A nivel mundial que implementaron el ISDN. Em, en distintas regiones del mundo, ¿cierto? O sea, se ha comenzado a implementar desde el año 2021 el ISDN. El despliegue y obviamente ha sido progresivo, evidenciando distintos grados de madurez según el contexto geográfico, regulatorio y corporativo, sin lugar a dudas. ¿Ya? Las experiencias más avanzadas provienen en general a nivel mundial, de empresas que forman parte del Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, las cuales han asumido compromisos públicos y regulatorios en respuesta a los desastres como Fundado y Brumadinho. ¿Ya? Estas empresas, motivadas por marcos regulatorios existentes y una opinión pública bastante activa, han liderado procesos de transformación hacia una gobernanza más robusta y transparente, ¿ya? Entre los avances destacables se encuentra la formalización de responsabilidades mediante la figura del ejecutivo responsable o del EOR, ¿cierto? Ahora, más allá de la adecuación técnica, la implementación efectiva del estándar requiere, ¿cierto?, de cambios institucionales em, profundos. Y esto incluye la designación de roles formales y la integración de buenas prácticas de gobernanza en la cultura organizacional, ¿ya? Y lo que hemos venido diciendo, o sea, la aplicación o el cumplimiento del ISTN no se limita a un conjunto de lineamientos técnicos, sino que a una transformación estructural, ya, en la forma en que se gestiona realmente el riesgo, a lo largo, obviamente, de toda la vida del depósito, ¿ya? Podríamos decir que dentro de los primeros, si analizamos la aplicación de estas empresas pertenecientes al Consejo Minero en cuanto a lo que fueron sus desafíos y lecciones, uno de los primeros obstáculos detectados fue o ha sido la complejidad en la evaluación de las competencias, de las consecuencias. Ya, o sea, la clasificación de instalaciones por nivel de consecuencia, que es un requisito central del estándar, ha demostrado ajustes metodológicos que consideran un contexto local, tanto en términos de exposición poblacional como de vulnerabilidad ambiental. ¿Ya? Eh, Otro de los desafíos importantes ha sido la capacidad institucional limitada en muchos casos. En varios países, en varios países los equipos técnicos no contaban inicialmente con experiencia y los recursos suficientes para cumplir con los 77 requisitos obligatorios del estándar. ¿Ya? Eh, ¿Qué pasó? Que esto ha llevado a reforzar las capacidades internas mediante asesoría externa, incorporación de expertos internacionales y la capacitación especializada en gestión de relaves y análisis de riesgo. ¿Ya? Por otro lado, eh, se ha comprobado que la interacción entre los tres roles claves, el ingeniero de registro, la Junta de Revisión Técnica Independiente y el ejecutivo responsable, es crucial para el cumplimiento del estándar. La fluidez de la comunicación de estos tres actores, así como la claridad de asignación de responsabilidad, han demostrado ser elementos clave, sobre los cuales las empresas continúan trabajando, ¿ya? ¿Y para qué? Para implementar una gobernanza técnica eficaz que permita la toma de decisiones informadas, verificables y responsables. Bien, dentro de los obstáculos de la adopción y convergencia regulatoria, a pesar del carácter global del ISDN, su aplicación enfrenta obstáculos significativos derivados de las diferencias regulatorias y capacidades de cada país. Capacidades me refiero a capacidades institucionales de cada país. ¿Ya? O sea, una de las más frecuentes es la ausencia de requisitos regulatorios equivalentes en algunos países. O sea, muchos países carecen, o sea, dentro de lo que son estos obstáculos, uno de los más recurrentes es la ausencia justamente de normativas o de regulaciones
que sean pero equivalentes, como bien se los dije. Muchos de estos países carecen de normativas que exigen evaluaciones de consecuencias, auditorías técnicas y o trazabilidad digital de la gestión de repositorios de relaves. Bien. Por otro lado, existen también dificultades para homologar ciertos criterios de clasificación y monitoreo, especialmente en jurisdicciones donde los estándares nacionales difieren un poco de los principios del ISDN. Esto genera cierta incertidumbre operativa y dificultades para armonizar los sistemas de gestión de riesgo. ¿Ya? Otro obstáculo relevante, me atrevería a decir que es la limitada fiscalización o auditoría técnica estatal. ¿Ya? En algunos países, por supuesto. Y obviamente eso debilita, sin lugar a duda, la gobernanza. Ya en ausencia de una autoridad competente, ¿qué va a pasar con la capacidad técnica y autonomía para supervisar el cumplimiento del estándar? O sea, no se puede auditar. Ya muchas empresas deben recurrir exclusivamente a mecanismos internos o privados. ¿Ya? Y finalmente, la convergencia entre los marcos regulatorios nacionales y los lineamientos del ISTM representa una barrera, digamos, estructural. En la mayoría de las jurisdicciones, la integración normativa aún es incipiente, generando cierto incertidumbre jurídica y desafíos operativos que afectan al final la sostenibilidad de los esfuerzos de implementación. ¿Ya? Comparación con normativas nacionales entre Chile, Canadá y Sudáfrica. Bueno, para comprender la brecha existente entre el ISTN y las regulaciones nacionales es útil realizar una comparación técnica de casos específicos como Chile, Canadá y Sudáfrica. ¿Ya? Esta comparación permite visualizar ciertas diferencias en aspectos claves como la trazabilidad, la gobernanza técnica y la participación comunitaria. ¿Ya? En el caso de Chile, si bien existe regulación en materia de diseño, y lo vamos a ver en el último tema, en particular, también existe regulación en base a la construcción y también con respecto al cierre de depósitos. No existe actualmente la figura del ingeniero de registro, ¿ya? Ni se aplica de manera sistemática una clasificación de consecuencias para las instalaciones como obviamente lo demanda el ISTM. Esa es la principal diferencia. La trazabilidad digital y el monitoreo aún están en fases iniciales, como yo les decía, bueno, ya han ido avanzando, dependiendo de las iniciativas más que nada voluntarias de cada una de las compañías mineras, más que mandatos regulatorios. ¿Ya? Por otro lado, Canadá, especialmente la provincia de British Columbia, se observa un alto grado de alineación con el ISDN. ¿Ya? Este país ha incorporado exigencias normativas robustas que incluyen el monitoreo en tiempo real, estructuras de revisión técnica y validación de riesgos, digamos, acercándose a- a los principios del estándar global, ¿ya? En particular tras los desastres mineros ocurridos en el país durante la última década. Por ejemplo, Mount Poly en el 2014. Sudáfrica, por su parte, ha mostrado avances en materia de regulación técnica, aunque persisten bastantes debilidades institucionales relacionadas con la trazabilidad y la participación pública. ¿Ya? Si bien el desarrollo de lineamientos para la seguridad de presas de relave ha existido, faltan estructuras independientes de supervisión y auditorías que permitan la implementación plena del estándar. ¿Ya? O sea, estos contrastes entre Chile, Canadá y Sudáfrica reflejan que si bien el estándar aspira a ser una referencia global, su implementación aún requiere procesos de convergencia normativa y fortalecimiento institucional. ¿Para qué? Para cerrar ciertas brechas entre la intención regulatoria y la práctica operativa. ¿Ya? Muy bien, alumnos. Yo ahora, a continuación, vamos a revisar el último tema. Y para este último tema, que tiene que ver con la normativa aplicable o la legislación que debe cumplir los relaves mineros en Chile, ¿cierto? Me pareció bastante interesante mencionárselas porque a veces hablamos, digamos, a modo muy general y en realidad estos temas
son bastante teóricos. Sin embargo, antes de empezar a mencionárselo, quise explicarles este mapa, ¿ya? Con una visión general de lo que es la estructura institucional y normativa actual que regula la gestión de relaves en nuestro país, ¿ya? O en Chile en particular. El marco legal está organizado en tres grandes ejes ministeriales. Estamos hablando del Ministerio de Minería, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? El Ministerio de Minería trabaja en conjunto con el SERNAGIOMIN, que es el encargado de la fiscalización técnica y la aprobación de proyectos de depósitos de relaves, ¿ya? Particularmente a través de qué? A través del Decreto Supremo 248 y las leyes de cierre de faena, ¿ya? Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente se articula con el Servicio de Evaluación Ambiental y es el responsable del cumplimiento de la Ley 19.300 y del reglamento de sellas aplicables a impactos ambientales en proyectos mineros, ¿ya? Y por su parte, el Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Que también, por así decirle, a través de la Dirección General de Agua, eh, aplica el Código de Agua, ¿ya? Particularmente los artículos 294 y 295, así como el Decreto Supremo 50, ¿ya? Y por lo tanto, es toda esta estructura, o sea, estamos hablando del Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas. Toda esta estructura legal y operativa tiene como objetivo garantizar que todo depósito de relaves cuente con una base legal clara y criterios técnicos definidos, ¿ya? Y también organismos fiscalizadores activos, desde su diseño hasta su cierre y monitoreo y post-operacional, ¿ya? Entonces, a continuación, yo les voy a presentar algunas diapositivas en donde detallo, traté de hacerlo lo más resumido posible, eh, algunas legislaciones importantes, ¿ya? Por ejemplo, el Código de Minería. El Código de Minería regula aspectos cubiertos por la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, ¿ya? Estableciendo el procedimiento para obtener concesiones de exploración, la protección de dichas concesiones y el marco regulatorio aplicable a los contratos vinculados a operaciones mineras. Bueno, ahí hay un link, es bastante amplio, pero es atingente a lo que estamos conversando. El otro artículo, o mejor dicho, legislación importante, reglamento, qué sé yo, pero en este caso es una ley, la ley 19.300, sobre las bases generales del medio ambiente, obviamente, publicado el año 94. Entonces, esta normativa establece el derecho a vivir en un medio ambiente descontaminado, donde serán medidos los impactos ambientales de los proyectos y se promoverá un desarrollo sustentable, ¿ya? En este documento, además, se dan a conocer los sistemas de evaluación de impacto ambiental, al que deberían ser sometidos los acueductos, embalses o tranques y sifones, de acuerdo a la autorización sometida en el artículo 294 del Código de Agua. Vámonos al artículo 294. Requerirán la aprobación del Director General de Agua. ¿Se fijan cómo estamos mezclando? Ministerio de Minería, Ministerio de Medio Ambiente, Dirección General de Agua o Ministerio de Obras Públicas. Entonces, este artículo 294 de la Ley 19.300 nos habla de que requerirán la aprobación del Director General de Agua, de acuerdo al procedimiento indicado en el título 1, libro segundo, la construcción de las siguientes obras. Embalses de capacidad superior a los 50.000 metros cúbicos o cuyo muro tenga más de 5 metros de altura. Ya, vayan asociándolo a los depósitos de regla. Los acueductos que conduzcan más de 2 metros cúbicos por segundo. Los acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo que se proyecten próximo a zonas urbanas y cuya distancia al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a 1 kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros. Disculpen si soy tan específico, pero esto es lo que dice la ley y me pareció importante mencionárselo, ¿ya? Y letra D, los sifones y canoas que cumplan con las características ya sean añadidas en los artículos B y C, ¿ya? La idea es que se queden con el concepto general, ¿ya? Que existe una ley, que el director general de aguas tiene cierta responsabilidad, que hay interacción entre los ministerios, ¿ya? Decreto Supremo 248, el más importante desde el punto de vista de los relaves.
Ministerio de Minería, publicado el 11 de abril de 2007. Es un reglamento para la aprobación y de proyectos de diseño, construcción, ¿cierto? Operación y cierre de depósitos de relave. Este reglamento obviamente vino a actualizar la normativa que regulaba la operación del año 70, ¿ya? El Decreto Supremo 248 considera la diversidad de sistemas de depósitos de relave y los avances experimentados en los métodos de diseño, de construcción y operación, ¿ya? Precisa también precisa también las exigencias técnicas para obtener la aplicación de los conceptos más avanzados en la construcción de depósitos de relaves de la minería chilena, ¿ya? Este documento además fija las normas de los procedimientos para la aprobación de proyectos de depósitos de relaves mineros y da a conocer los requisitos de diseño, construcción, operación y cierre de los depósitos de relaves mineros, junto con la disposición de sus obras anexas, las que garantizan la seguridad de las personas y de los bienes. O sea, toda faena minera que genere y deba depositar relaves como parte del proceso productivo está obligado a cumplir las disposiciones de este reglamento. Decreto Supremo 248. ¿Qué dice el Decreto Supremo 132 del Ministerio de Minería, publicado el 7 de febrero del 2004? Es un reglamento de seguridad minera, tiene por objetivo proteger la vida e integridad física de las personas que se desempeñan en la industria minera y de los terceros que pudiesen verse afectados por esta, así como resguardar las instalaciones e infraestructuras que hacen posible las operaciones mineras. Bien, ahora la regulación de cierre de faenas mineras. ¿Qué dice la ley 20.551? La ley 20.551, estimados alumnos y alumnas, regula el cierre de faenas e instalaciones mineras, ¿cierto? Fue publicada el 11 de noviembre de 2011, ¿ya? Y entró en vigencia el 2012. Esta ley obliga a que todas las faenas mineras cuenten con un plan de cierre aprobado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, que como ya conocen es el CERNA Geomin, previo a las operaciones mineras, ¿ya? O sea, el objetivo del plan de cierre de faenas mineras es la integración y la ejecución del conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, ¿ya? Donde en los lugares en que esto se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de los mismos, en conformidad a la normativa ambiental aplicable, ¿ya? La ejecución de las medidas y acciones de la manera antes señalada deberá otorgar el debido resguardo de la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente de acuerdo a la ley, ¿ya? O sea, con este objetivo, esta ley 20.551 establece garantías para el cierre efectivo de las faenas e instalaciones mineras y por lo tanto crea un fondo post cierre para el monitoreo de las faenas cerradas. Un fondo financiero para el monitoreo de las faenas eh, cerradas. La ley 20.819 introdujo cambios en la ley de cierre de faena, en particular en lo referido a la definición de vida útil y la constitución de garantías, lo que estábamos hablando, los fondos, con especial referencia en la mediana y pequeña minería. Esta ley modificó además el decreto Ley 3.525 del año 85 que crea el Senagiomi, ¿ya? El Senagiomin ha elaborado guías metodológicas de presentación de planes de cierre y de criterios técnicos para orientar a las empresas en relación a los distintos requerimientos. Estas guías se encuentran en el sitio web del servicio, así que los invito a visitar el Servicio Nacional de Geología y Minería, el sitio web del Senagiomin. Como quinto ítem, coloqué acá el código de aguas, ¿ya? O sea, también lo mencionamos anteriormente. Los artículos 294 y siguientes del Código de Agua que regulan la construcción de obras hidráulicas, ¿ya? Hay una guía de la Dirección General de Agua que detalla las etapas de requerimientos del servicio para dar cumplimiento a qué? A la aprobación de obras hidráulicas construidas y autorizar la operación normal de conformidad a lo establecido en el artículo 294, que lo vimos en la diapositiva anterior. Decreto Supremo 50 del Ministerio de Obras Públicas, publicado el 19 de diciembre del año 2015 sobre el reglamento de obras hidráulicas mayores. Este reglamento, el 50, fija las condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto construcción y operación de las obras hidráulicas identificadas en el artículo 294 del Código de Agua, ¿ya? Después
Vemos el artículo 295, inciso segundo, ya del mismo decreto 50. Establece condiciones técnicas que deberán cumplirse en el proyecto, construcción y operación de las obras hidráulicas identificadas en el artículo 294 del referido texto legal. Bien, nuevamente nos vamos a la ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente. Esta normativa, como ya dijimos, establece el derecho a vivir en un medio ambiente descontaminado, donde serán medidos los impactos ambientales de los proyectos y se promoverá un desarrollo sustentable. ¿Ya? En este documento además se debe dar a conocer los sistemas de evaluación de impacto ambiental al que deberán ser sometidos los acueductos. Y finalmente el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Dentro de esta ley, ¿cierto? Este reglamento establece básicamente las disposiciones por las cuales se regirá el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? CSEIA. Bien, perfecto. Bueno, eh, con estos temas quisiera hablarles un poquito sobre las conclusiones técnicas del módulo. ¿Ya? El estándar global de la gestión de la ¿cierto? Constituye entonces una transformación estructural, ya cerrando como conclusión, eh, a- en la forma en que concibe que la gobernanza de relaves a nivel internacional. O sea, hay una transformación estructural. Ya, a diferencia de enfoques tradicionales entonces fragmentados y centrados únicamente en la ingeniería, este estándar propone una gobernanza sistémica, ¿cierto? Basada em, en la integración de la seguridad, la transparencia, la responsabilidad corporativa. ¿Ya? Obviamente su naturaleza va a ser auditable, lo que lo convierte en un instrumento que no solamente guía las buenas prácticas, sino que también permite verificar su cumplimiento de forma independiente, lo cual es crítico en la industria con alta, en una industria con alta exposición al riesgo. ¿Ya? Desde una perspectiva estructural, entonces, el estándar se organiza jerárquicamente, ¿ya? En principios rectores, como eh, alinear decisiones técnicas con valores éticos y sociales, ¿ya? Y obviamente ambientales, ¿ya? A lo largo de todo el ciclo de vida del depósito, desde su concepción hasta el cierre y poscierre, ¿ya? Esta lógica de organización va a permitir asegurar que la gestión de relaves no sea reactiva, sino proactiva, ¿ya? Y basada en principios de prevención y trazabilidad. ¿Ya? Por otra parte, la implementación efectiva del estándar requiere, además de una gobernanza funcional, sustentada en roles técnicos diferenciados, ¿ya? Y con responsabilidad formal, ¿ya? Se destacan figuras como el ingeniero de registro, el responsable técnico de la instalación, el ejecutivo responsable y la junta de revisión técnica independiente, ¿ya? Estos actores entonces lo que hacen es articular una arquitectura de control donde la trazabilidad técnica, la revisión independiente y el liderazgo ejecutivo son condiciones habilitantes para una gestión de relaves segura. ¿Ya? Y finalmente, el valor del ESTN se fortalece al integrarse con estándares internacionales como el Environment, Social and Government, ESG, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los alineamientos también de la OCDE. ¿Ya? O sea, esta convergencia no solamente refuerza la legitimidad operativa, sino que también facilita el acceso a financiamiento responsable, particularmente relevante para empresas que deseen alinear su desempeño técnico con criterios de sostenibilidad global. ¿Ya? Dentro de lo que son, le llamé conclusiones aplicadas y prospectivas. Desde una mirada aplicada, la adopción del ISTM por parte de las empresas miembros del Consejo de Minerales y Minería ha mostrado avances sustantivos, especialmente en regiones donde no existían marcos regulatorios y presión pública para mejorar la gestión de relaves, ¿ya? Se destaca la necesidad, por ejemplo, de fortalecer capacidades institucionales internas, desarrollar una cultura organizacional centrada en la seguridad y armonizar el estándar con normativas nacionales diversas, muchas de ellas incipientes. ¿Ya? Eh, por otra parte, uno de los aprendizajes relevantes eh, del,
es que el GSTN revela brechas críticas entre países. Por ejemplo, la trazabilidad digital, ¿ya? La auditoría técnica independiente y la participación comunitaria estructurada son aspectos aún ausentes o poco desarrollados en muchas jurisdicciones, ¿ya? Esto evidencia que la implementación del estándar no puede entenderse como un simple ejercicio de cumplimiento normativo, sino como un proceso de transformación institucional y cultural, ¿ya? Bueno, para avanzar hacia una gobernanza efectiva y sostenible de los depósitos de relaves, se requiere, ¿cierto?, promover una armonización progresiva entre los marcos regulatorios nacionales y los estándares globales. Este proceso se debe considerar em, o debe considerar particularidades locales, pero sin renunciar a los principios rectores del estándar, o sea, prevención de fallas catastróficas, participación significativa de la parte interesada y rendición de cuentas verificables. ¿Ya? Finalmente, la gobernanza del AVE ha dejado de ser una preocupación exclusivamente técnica o ambiental. Hoy se configura un eje estratégico en la sostenibilidad de la minería moderna. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que define la legitimidad social, la resiliencia organizacional y la viabilidad a largo plazo de las operaciones extractivas, ¿ya? O sea, en resumen, el estándar no solamente aporta a la gestión del riesgo operativo, sino que obviamente representa una oportunidad para reposicionar la minería como una actividad transparente, responsable y alineada con las demandas del siglo XXI. Muy bien, alumno. Bueno, al cerrar este módulo es importante, digamos, detenernos y reflexionar, ¿cierto?, sobre los aspectos esenciales que configuran una gobernanza técnica, digamos, robusta y una gestión de relaves integral. Y, o sea, a lo largo de este módulo hemos analizado cómo la gobernanza técnica, tal como la define el GSTM, trasciende las funciones operativas y se convierte en un pilar fundamental, pero también un pilar estructural para garantizar la seguridad, para garantizar la transparencia y por ende la sostenibilidad de los depósitos de relaves en el tiempo. O sea, eh, así como la asignación de roles dentro de la arquitectura de la gobernanza es fundamental, también lo es el hecho de enfatizar el rol estratégico que cumplen las auditorías técnicas, ¿cierto? El rol estratégico, el rol independiente que cumplen las auditorías técnicas, ¿ya? Eh, por otro lado, también se ha destacado que la gestión técnica no puede desvincularse del monitoreo geotécnico, del monitoreo hidráulico, del monitoreo ambiental en tiempo real. El GSTM demanda la implementación de ciertas plataformas capaces de generar, está la tecnología para hacerlo, capaces de generar alertas tempranas y de esta forma ya no, y de esta forma anticiparnos. Ya, o sea, estas plataformas capaces de generar alertas tempranas nos van a permitir eh, tener a raya indicadores críticos, ¿ya? No sé, pues, técnicamente como las presiones intersticiales, las deformaciones, caudales y parámetros físico-químicos, ¿ya? Por lo tanto, entrega un enfoque de vigilancia activa y permanente a las operaciones, ¿ya? Entrega un enfoque que permite anticiparse, ¿cierto?, a condiciones de inestabilidad, ¿ya? Eh, Permite transformar estos datos en acciones preventivas, ¿ya? Y transitar, por lo tanto, desde una cultura de reacción hacia una cultura de prevención, ¿ya? Eh, el diseño de relaves no es una actividad ingeniería aislada, sino que obviamente es una actividad multidimensional, ¿ya? Incorpora sí o sí la gestión integrada del riesgo, ¿ya? Eh, este módulo entonces hemos revisado cómo la gobernanza técnica no es una meta en sí misma, sino que un medio para lograr la legitimidad social y la viabilidad operativa, ¿ya? O sea, la gobernanza técnica, según el GSTM, nos va a invitar a pasar de la lógica de cumplimiento mínimo a una lógica de excelencia operacional, ¿ya?
que en realidad deberíamos aplicar siempre y para todo el proceso, pero estamos hablando específicamente de los relaves. Nos desafía a profesionalizar los roles, a institucionalizar el monitoreo, a, ¿por qué no fortalecer la trazabilidad y elevar el estándar ético? Me refiero al estándar ético y técnico de toda la industria minera. Y, y por lo tanto, este nuevo estándar no solamente define cómo operamos hoy, sino cómo seremos evaluados en el mañana. ¿Ya? Muchas gracias.